Conociendo la Biblia. Génesis capítulo 41 al 50. Faraón decide nombrar primer ministro segundo en el mando a José. Así se encargaría de recoger los bienes de los años de abundancia para distribuirlos en el tiempo de hambre. Al nombrarlo, estaba reconociendo que el Espíritu de Dios estaba en él. Y Faraón se quitó el anillo de la mano y se lo puso en la suya. También lo vistió, dice, de lino finísimo y le puso un collar de oro en el cuello. Y lo hizo subir en el segundo carro para que todos pregonaran que debían de arrodillarse delante de él. Faraón también le dio un nombre egipcio, así como una esposa, cuyo nombre era Senat. Tenía 30 años José cuando fue nombrado, lo cual quiere decir que había pasado 13 años de su vida en esclavitud. En los años de abundancia, José recogió y almacenó las provisiones tal como lo había recomendado a Faraón. Y tuvo 2 hijos. Al primogénito le puso por nombre Manasés, que quiere decir el que hace olvidar. Y nombró al segundo hijo Efraín, que significa fructífero, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, va a decir. La hambruna llegó como se esperaba. Afectó a todos los países de la región. Pero en Egipto había suficiente pan. Y cuando los habitantes acudieron al rey para expresarle su necesidad, el rey les acordó que era José a quien debían de ir, porque él era el responsable. También Jacob se enteró de que había alimento en Egipto y llamó a sus hijos y los envió para que compraran trigo en ese país, a excepción de Benjamín. Cuando llegaron ante José y se inclinaron delante de él, ellos no lo reconocieron, pero él sí, y les habló de forma áspera, acusándolos de ser espías. ¿Qué motiva a José? ¿Es venganza? ¿Está tratando de vengarse de sus hermanos por lo que le habían hecho? Uno de los procesos más difíciles de aprender en la vida es el de perdonar a quienes nos han hecho daño. La experiencia de José con sus hermanos nos ilustra una manera de aprender a perdonar. Y si tenemos que decir algo sobre la actitud de José, hay una frase que resume todo. Y va a decir en el capítulo 42, en el verso 18, dice: yo temo a Dios. Yo temo a Dios. José no tomó el lugar de Dios para juzgar a sus hermanos por lo que le hicieron. Entendió que la intención de los hermanos era para mal, pero reconoce que Dios usó esas circunstancias para un propósito bueno. Génesis en el capítulo 42, en el verso 21, dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no la escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Sus hermanos eran conscientes de que en algún momento debían de pagar la maldad hacia José. Es la ley de la vida, que no tomamos en cuenta en el momento en que lo cometemos. ¿Qué hizo José? No se vengó. Al contrario, decidió proveerles el sustento presente y futuro para toda la familia de sus hermanos. A veces cuesta aceptar el perdón. Cuando Jacob murió, los hermanos de José tenían miedo de que él pudiera tomar venganza por lo que le habían hecho sufrir en el pasado. Ellos pensaban que José había estado esperando este momento, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba con ellos? Ellos empezaron a tener miedo. Aunque José les había afirmado varias veces su perdón y había actuado en favor de ellos.
simplemente les costaba aceptar que fuera posible haber sido perdonados de tal manera. Esa dificultad de aceptar el perdón les mantenía llenos de temores y esperando ser castigados. Dios nos ha perdonado en Cristo de todos nuestros pecados y nos ha aceptado como hijos suyos. A nosotros nos toca aceptar ese perdón y disfrutar con gozo la nueva vida en esta relación con nuestro Padre Celestial. Génesis, en el capítulo 45, en el verso 3, va a decir, dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle. La primera reacción de reconciliación es la expresión de fuertes emociones por parte de José. Él está ahí junto con sus hermanos y lógicamente ellos se turbaron, ¿no? Porque eso sucede cuando existe un conflicto personal, se acumulan fuertes sentimientos que muchas veces impiden una acción racional, ¿no? Y es más, aún todavía para poder darle resolución a algo, la reacción de José es resolver la situación. Por eso primero les conforta en lo más urgente, en el temor. Y el temor es uno de los sentimientos más fuertes y paralizantes del hombre que está en desobediencia a Dios. Y Él les va a informar cuál es el lugar o el llamado que Él ha tenido en la vida. Él no está en el lugar de Dios, sino que fue escogido como instrumento para mantener vida. Y Él seguirá actuando de acuerdo con ese llamado. En verdad, ellos pensaron hacerle mal, y lo hicieron, y lo que hicieron fue una maldad. Pero solo Dios pudo cambiar la consecuencia de esa maldad. Es Dios quien tiene el control último de todas las circunstancias y hace cumplir su propósito a pesar del pecado humano. Aquí José nos muestra el ejemplo de un hijo de Dios, que ya no tiene en cuenta la consecuencia de esa maldad, pero no puede resolver el sentimiento de culpabilidad de sus hermanos. Cada uno tendrá que enfrentarse con Dios por sus pecados, pero solo Dios puede perdonar los pecados. Todo lo que Él puede hacer por sus hermanos es fortalecerlos espiritualmente, ser proveedor de todo lo necesario para el diario vivir y reanimarles y reafirmarles su amor y cuidado que hará que no sufran consecuencias en el presente ni en el futuro inmediato por causa del pasado. En el capítulo 45 de Génesis, el verso 4 va a decir, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así que pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Es maravilloso cuando podemos entender la vida de una manera completa. Hay una promesa de Dios que pertenece a esta descendencia. Esa promesa fue hecha a los patriarcas y su cumplimiento es inalterable. Porque Dios es fiel
Y ese cumplimiento no tiene una agenda política. Para José, que era un gran político y estadista, el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo, llámese Israel o Iglesia, no dependen de los acontecimientos históricos favorables. Ese cumplimiento depende sola y exclusivamente de la fidelidad de Dios, quien se dignó en hacer un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y un nuevo pacto en Jesucristo. José no juega a ser el libertador. Su llamado fue el de preservar la vida, dice. Por eso decide esperar completamente en Dios y en el tiempo de Dios que Dios ha elegido para esa liberación. Por eso, cuando José reconoce que está llegando al final de su vida y transmite la visión o promesa patriarcal a la descendencia o a los hijos de Israel, lo hace a través de un juramento solemne. Y José compromete a los hijos de Israel a dos cosas: que mantengan su fe y esperanza en Dios de los patriarcas, que ha declarado su propósito para este pueblo, y pide que cuando llegue el día de la liberación, sus restos sean llevados a Canaán. Y esta es una decisión de fe, basada en la seguridad de la fidelidad de Dios. Por la otra, es un acto de compromiso para las generaciones siguientes. Ellos deben de salir de Egipto. El capítulo 50 de Génesis cierra el libro con la muerte de su padre Israel. Y el evento de la sepultura del patriarca, en el verso 13 del capítulo 50 dice: pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Desde el capítulo 4 de Génesis comienza la familia, lastimosamente con una orientación caída, que llevará a una cruel batalla contra la maldad en el corazón del hombre, que solo puede hallar paz y esperanza volviéndose a Dios, encaminándose en Dios. Y a través de la historia, hombres han visto fracasar y desintegrarse a su familia, cargando el dolor de lo que eso significa. Y es el precio del pecado que cobra cada acto con sufrimiento, angustia y temor. Génesis termina con el relato de la muerte de José y es sepultado en Egipto. Se cumplen en él los rituales propios a su cargo y dignidad egipcia. Así termina el libro de Génesis, con un ataúd en Egipto, esperando el siguiente capítulo en la historia de la salvación, el Éxodo. Y pasarán muchos años y mucha aflicción antes de que se cumpla la promesa de Dios. Esa promesa que da aliento a nuestra vida y esperanza. Dice la palabra: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. A Dios sea la gloria por siempre. Amén. Al que vive en luz inaccesible y se viste de gloria y poder, a que nadie ha visto y nadie puede ver, pero por siempre es Dios de justicia y perfecta santidad, con sabiduría que nadie puede alcanzar. Tus pensamientos son más altos que el cielo, profundos más que el mar.
Y yo te adoro, Dios, te honro, Dios, te exalto, Dios. Hoy me rindo a ti, me entrego a ti, vivo por ti. Tu bondad nunca se agotará, tu amor es por la eternidad. Tus promesas todas se cumplirán, nunca fallarás. Tu gracia me persiguió y me alcanzó, tu sangre redimió este pecador, tu sacrificio compró mi salvación.